Vamos ahora a cambiar totalmente de tema y es que todos queremos empezar bien el año y eso implica también manejar bien nuestro presupuesto personal, por supuesto. Nos encontramos aquí en estudios con Luis Alexis Sánchez, especialista en finanzas personales y emprendimiento y director de Presta Club, quien nos va a enseñar cómo manejar nuestro presupuesto personal. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Fiorella? Gracias por la invitación. ¿Cómo se elabora un presupuesto? ¿Cómo empezamos? Tenemos que empezar, si no lo hemos hecho en el 2014, viendo todos los gastos que hemos tenido en el 2014 y todos los ingresos que hemos tenido en el 2014. Para eso hay mucha gente que lleva, por ejemplo, una libretita y comienza a apuntar aquello que entra y que sale del bolsillo. Si una persona tiene una cuenta bancaria, pues tiene la ventaja de que puede tener todos los ingresos y los gastos de la cuenta bancaria y puede entender, digamos, más o menos cuáles son los principales rubros que para lo cual una persona está gastando el dinero. El presupuesto, básicamente, es entender los ingresos y los gastos que tengo y finalmente, al final de cada uno de los meses, cuánto es lo que me está quedando de ahorro o si no me está quedando nada de ahorro, cuánto es el nivel de deuda que tengo por pagar en los siguientes meses. Una vez que una persona tiene visibilidad sobre sus ingresos y sobre sus gastos, puede tomar control de su vida económica. Si tú, por ejemplo, no sabes cuánto es lo que tú estás gastando en transporte o en alimentación o en gasto de restaurantes cada mes, es un poco complicado, dado que no tienes visibilidad, de tomar conciencia y reducir ese gasto, por ejemplo, porque, por ejemplo, tienes una meta para el año de lograr tener 3 o 4 meses de sueldo como un fondo de contingencia, porque sabes que en cualquier momento de repente puedes salir del trabajo y quieres ahorrar para un fondo de contingencia, pero no sabes cuánto es lo que puedes ahorrar mensualmente, no tienes una claridad sobre qué monto puedes extraer de tu ingreso mes a mes para ir guardando en este fondo de contingencia de forma tal que en la meta, al final del año, en diciembre, logres tener lo que necesitas. Por eso es tan importante tener primero visibilidad sobre estos ingresos y sobre estos gastos. Digamos, si yo quiero manejar un presupuesto, ya es un mal indicio que de repente salga de mi casa con una platita en el bolsillo y me compre pues el chicle, el caramelo, gasté acá y cuando llego a mi casa ya no tengo nada y no sé cómo me lo gasté. Sí, a mucha gente le pasa eso. Mucha gente dice, yo llego a fin de mes y la verdad es que no entiendo por qué no tengo plata. Si yo he ganado tanto y he pagado tal y tal cosa, lo recibo de luz, agua, el colegio de mis hijos, y no sé por qué no tengo plata. Y claro, el no saber por qué uno no tiene plata es básicamente porque no tiene visibilidad. En cambio, si tú dijeras, por ejemplo, me estoy dando cuenta, gracias a que tengo un presupuesto, me estoy dando cuenta que al mes estoy gastando el 20% de mi ingreso, me lo estoy gastando de repente en comerme, digamos, pollo a la brasa, pizza, diferentes cosas, cada 2 o 3 días, y me estoy dando cuenta que recién caigo en la cuenta que es, digamos, un dinero interesante. Y que, dado que ahora ya sé que me estoy gastando, por ejemplo, 500 soles al mes, para ponerte una cifra, ese mismo monto es lo que yo estoy negándole de repente a mi hijo para que se pueda inscribir en un instituto. Entonces, cuando tú ya comienzas a tener visibilidad, es donde tú ya tienes la posibilidad de decidir en qué es lo que quieres gastar realmente tu dinero. Pero para eso hay que hacerse una pregunta antes de comenzar a hacer todo el presupuesto 2015 o en el año que sea. La primera pregunta que uno debería hacerse es, ¿cuál es mi número personal? ¿Y qué significa eso? ¿Cuál es el número que me hace feliz? ¿Yo soy feliz con 1000 soles? ¿Con 2000 soles? ¿Con 3000? ¿Con 5000? Si uno entiende cuál es el número que lo hace feliz, el número que cubre, digamos, todos los aspectos básicos de la vida, y además te queda un adicional para poder disfrutarlo con la familia, o disfrutarlo solo, o, digamos, estudiar, que es lo que te encanta, o digamos, pagar tu hobby, si tú tienes ese número personal claro, puedes vivir una vida económica más tranquila y tu vida más feliz, por una sencilla razón. Mucha gente, por ejemplo, necesita 2000 soles como mínimo para poder pagar el colegio de los hijos, la alimentación, la vivienda, el transporte, etc. Y gana 1500. Y todos los meses está angustiado. Y una persona no puede vivir angustiada todos los meses. Entonces está viviendo una vida infeliz. ¿Por qué? Porque nunca se puso a sacar sus cuentas y a decir, ¿sabes qué? Yo no puedo aceptar un trabajo de menos de 1500 soles. No puedo. Y si lo hago, tengo que tener claro cuál va a ser mi nueva fuente de ingresos para poder alcanzar esos 500 soles que me falta de forma tal de cubrir mis necesidades básicas y cubrir otras necesidades que a mí me hacen feliz. Y la felicidad tiene que ver mucho con la economía y además mucho con el tiempo, porque tampoco no le sirve de nada a una persona, por ejemplo, trabajar de lunes a domingo para poder cubrir todos los gastos si es que no tiene el tiempo para disfrutarlo. Claro.
Entonces, una persona tiene que hacer un balance, y cada persona es un caso distinto, con respecto al dinero que necesita para cubrir todo lo que tiene que cubrir, más el tiempo que necesita para disfrutarlo. Si tú no haces un buen mix de ambas cosas, es probable que tú vivas una vida no tan feliz como deberías vivirla. Y alcanzar eso parte por hacerse esas cosas, esas preguntas básicas desde el principio. Ahora, yo destino todo lo que tengo que pagar, todos mis gastos, me sobra un dinerito. ¿Siempre tiene que ser ahorro? ¿Puede ser para el disfrute? ¿Qué porcentaje para uno y para el otro? Depende de cada caso, pero digamos, mi recomendación sería la siguiente. Una persona antes de empezar a disfrutar debería primero tratar de cubrir todos los problemas que pudieran haber en el futuro, o los principales problemas. Entonces, ¿cuáles son los principales riesgos que una persona tiene en su vida económicamente hablando? Que el ingreso ya no exista. Por ejemplo, la gente que está trabajando, que pierda el empleo. Entonces, una de las principales cosas que debería hacer una persona cuando empieza a trabajar desde joven y comienza a ganar dinero, sobre todo cuando los gastos son menores y de joven tienes pocos gastos, es tratar de armar un fondo de contingencia. Este fondo de contingencia de por lo menos 3 meses del ingreso. Por ejemplo, destinando un cuarto del ingreso que tú tienes, puedes en un año pagar, digamos, acumular 3 meses para que si pasa cualquier cosa, tengas el dinero para poder seguir viviendo 3 meses sin ningún problema, sin, digamos, eliminar ningún gasto. Como por ejemplo el gasto del colegio de tu hijo, ¿no? O algún gasto importante que tengas en la casa. Esta es la primera recomendación, que tiene que ver con un ahorro, pero este ahorro vuelto fondo de contingencia. Porque de nada sirve, por ejemplo, sobre todo, y este mensaje es para los jóvenes, de nada sirve, por ejemplo, comiences tú a ganar dinero, te endeudas con tarjetas, de repente, por A o B motivo, no recibiste las utilidades que esperabas, o por A o B motivo, te despidieron del trabajo, por cualquier motivo, y te quedas en nada. Durante 3 meses no tienes el ingreso suficiente para mantener tu nivel de vida. Y puedes decir, bueno, pero ya viví lo disfrutado, claro, pero el problema es que no tuviste en cuenta que podía haber un problema y no tuviste nada para cubrir esa contingencia. Entonces, mi primera recomendación es, traten de hacer un fondo de contingencia. Y el fondo de contingencia no solamente sirve si es que te quedas desempleado, sino cuando hay riesgos que usualmente suceden, como riesgo de salud. ¿Qué pasó cuando mi papá se puso mal y hay que gastar en temas de salud? O yo me puse mal, o mi abuela se puso mal. Ese es, digamos, temas, o las cosas usuales que pueden suceder en la casa, algún gasto o algún imprevisto. Luego de eso, la siguiente recomendación es el ahorro, pero no el ahorro por ahorrar, porque una persona no tiene sentido que simplemente tú acumules en tu chanchito dinero, sino siempre tiene que tener un propósito. Y ese propósito es lo que uno tiene que entender antes de empezar a ahorrar. Ya saliste de tu fondo de contingencia, el siguiente propósito, por ejemplo, es que mis hijos, para la mayoría de padres de familia, que mis hijos estudien en una buena universidad, en un buen colegio, o darles una buena educación. Esa es una inversión excelente. Es la mejor inversión que un padre probablemente pueda hacer en su hijo. Si vamos a hacer esa inversión, y no es un gasto, sino es una inversión porque va a redituar luego dinero para el hijo, entonces el ahorro que sea consciente y que tenga un propósito. De esa manera, tú no ahorras solamente por ahorrar, por solamente el hecho de tener dinero en una cuenta. Tú ahorras porque tienes un propósito más allá del ahorro. Y finalmente está el ahorro para ampliar las fuentes de ingresos, que es lo que muchos peruanos hacen, y es básicamente el hecho de hacer emprendimiento. Mucha gente hace negocios. Ahora en verano, por ejemplo, hay bastante gente que va a comenzar a hacer negocios. Y estos negocios se hacen sobre la base generalmente de un capital inicial. ¿Hay un mínimo para ese capital? No hay un mínimo. Dependiendo del negocio. Dependiendo del negocio. Hay negocios que no necesitan capital. Hay negocios... Para hacer un negocio tú necesitas 3 cosas, básicamente. Necesitas una buena idea, necesitas capacidad de gestión, o sea, capacidad de ponerte encima del negocio y hacer que el negocio funcione, y necesitas capital. Pero hay negocios que no necesariamente necesitan capital. Por ejemplo, hay negocios en donde tú vendes algo y luego compras con el precio de la preventa lo que estás ofreciendo. Por ejemplo, hay mucha gente en Navidad que lo que hacía en sus trabajos era vender panetones, le tomaban la plata, digamos, prepagada, y con esa plata prepagada hacían un monto mínimo, necesito 25. Juntaban el dinero de los 25, recién iba, se compraba el panetón y trabajaba con la plata del cliente. Esa es una forma de financiamiento, por ejemplo, ¿no? Es decir, no necesitas un capital de tu bolsillo. Claro. Hay otra forma de negocio en donde sí lo necesitas. Las tarjetas de crédito, ¿cómo las manejamos? A ver, las tarjetas de crédito son indispensables cuando tú recién empiezas tu vida económica. ¿Por qué? Porque
Generalmente las personas necesitamos financiamiento y es importante obtener el financiamiento de una entidad financiera, un banco, generalmente, ¿no? Una caja, etcétera. Hay muchas personas que dicen, le temo a la tarjeta de crédito y no quiero una tarjeta de crédito. Y ese es un grave error, por una sencilla razón. Porque es más peligroso que una persona no tenga un historial crediticio que tenga una tarjeta de crédito. ¿Ah, sí? ¿Así no la sepa manejar? No, pero el tema es que hay que manejarla bien. Y eso es lo que quiero explicar ahora. Una tarjeta de crédito bien manejada es una herramienta muy potente financieramente. Y te voy a dar el ejemplo más sencillo. Un joven sale recién a su vida económica. Y el joven recién va a comenzar a trabajar, de repente está practicando, pero le ofrecen una tarjeta de crédito. Yo a ese joven le diría, si va a comenzar a tener un ingreso, toma la tarjeta de crédito, pero haz algo bastante inteligente. Toma la tarjeta de crédito con menos cobre de membresía, con la mínima tasa de interés posible, ¿de acuerdo? Y lo que tienes que hacer como joven, si es que recién empiezas, es, las tarjetas te dan hasta 30 días para pago de intereses igual a 0. El grueso de las tarjetas de crédito. Si tú todos los meses cobras algo, lo que sea, y lo gastas en comprar vestido, en irte a algún lado, qué sé yo, en cine o lo que fuere, a partir de ese momento paga todo con la tarjeta. Pero antes de terminar el plazo de la tarjeta, paga todo lo que ya te dieron, lo que ya tu sueldo, lo que ya ganaste, paga toda la tarjeta al 100% y déjala en 0. Antes, 1 o 2 días antes de la fecha de vencimiento. Con eso, todo lo que has pagado con tu tarjeta no te va a cobrar intereses. La primera vez que sacas la tarjeta no te va a cobrar intereses. Pero ¿qué estás haciendo para tu vida? Estás generando tu historial. Entonces, en la medida en que tú vayas aumentando tu necesidad económica te casaste, tienes que comprar un carro, comprar una casa, digamos, pagar el colegio de los hijos, endeudarte para una maestría o lo que fuere, tú vas a tener un historial más largo, porque has comenzado antes. Y acá el tiempo es clave en finanzas. Mientras más rápido empieces, mientras más joven empieces, más fácil te va a ser tu vida financiera en el futuro. Y un tip adicional que es bien importante es, nosotros en general, es decir, toda la gente que está saliendo, recién la gente joven que está saliendo, tiene que entender que cada año que pasa en donde no ahorre para su vejez, el impacto es fuertísimo. Si tú comienzas, por ejemplo, a poner un fondo de dinero para tu vejez a los 18 años, y si lo comienzas a los 30 años, esos 12 años de diferencia pueden ser varios cientos de miles de soles a la hora que te jubiles. Porque el costo digamos, un sol a los 18 es completamente diferente que un sol a los 30 años. Bien, ya tenemos que ir terminando, pero este es el momento preciso porque empieza el año y todavía no hemos recibido nuestro primer sueldo del año. Así que recomendaciones finales para tenerlas así clarísimo, uno por uno, para que la gente lo haga ya este fin de mes. Fija tu número personal, di o entiende cuál es tu número, el número que te hace feliz. Arma el presupuesto 2015 y cada vez que entre o salga plata de tu bolsillo, de tu cuenta, regístralo para que tengas visibilidad y puedas tener tú la potencia de tú ser dueño de las propias decisiones con respecto al uso del dinero. Ahorra para un fondo de contingencia y cada persona debe definir eso, pueden ser 3 meses de ingresos, ten tu ahorro y luego de eso define claramente para qué quieres un ahorro, por qué necesitas ahorrar, porque ese ahorro luego se tiene que convertir en inversión. El ahorro siempre tiene que pasar a ser inversión luego. Y esa inversión que sea algo que impacte a tu vida para que nuevamente seas feliz tú y tu familia. Bien, muchísimas gracias por haber venido. Ya lo sabe, a tener en cuenta. Este es el momento preciso. Empiece bien el año y ahorre.